tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. En el mes de marzo, el gobierno radicará una propuesta de reforma pensional en el Congreso de la República. Una reforma que pretende, entre otras cosas, acabar con el régimen público de pensiones en el país. En Educación y Cultura los invitamos a ver el especial que hemos preparado sobre este tema. Privatización, desempleo e informalidad son las principales causas de la crisis por la que atraviesa el sistema pensional en el país. Para resolver el problema de las pensiones, necesariamente debe haber empleo formal. De los 21 millones de colombianos activos para trabajar, solo 7 millones están vinculados al mundo laboral, mientras 14 millones se debaten entre el desempleo y la informalidad. La crisis laboral del país es sin lugar a dudas una de las principales causas del fracaso del sistema pensional. El mundo del trabajo es el que refleja el mundo de las pensiones. Colombia no puede tener unas pensiones diferentes a las que tiene porque su mundo del trabajo no es un mundo, sino es un infierno laboral. El 60% de los colombianos es informal. ¿Qué pensiones puede haber en este país? Si usted quiere resolver el problema de las pensiones, hay que resolver el problema del mundo del trabajo. Eso no es lo que le interesa al gobierno. En Colombia hay 6.211.306 trabajadores afiliados que cotizan a fondos de pensiones privados y 2.987.868 que cotizan a Colpensiones. Es decir, que solo 9.200.000 trabajadores aportan al sistema pensional en el país. Esta baja cobertura solo garantiza que 7 de 100 personas en edad de pensionarse accedan a este derecho. La canasta de pensiones, la platica que los colombianos ahorran para su vejez, se deriva de su sueldo, se deriva de lo que pueda ahorrar en su etapa productiva. Y la etapa productiva para cualquier ciudadano en un sistema de libre mercado está basada en su sueldo, en su salario, para los que son trabajadores, de tal suerte que si no es un trabajo formal, no hay ese ahorro formal que le pueda servir para su posterior vejez. En el año 1993, con la aprobación de la Ley 100, cuyo ponente fue el hoy senador de la República Álvaro Uribe Vélez, se crearon los fondos privados de pensiones en el país. De esta manera, el sistema pensional colombiano quedó compuesto por el régimen solidario de prima media, manejado hoy por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual administrado por estos fondos privados. 24 años después, el derecho a pensionarse quedó convertido en un negocio. Lo que se hizo en las reformas de la década de 1990 fue convertir un derecho que en otros países incluso es un derecho ciudadano. En países como Finlandia, en países como Noruega, las personas se pensionan solamente por el hecho de ser ciudadanos. No importa cuánto han cotizado, cuánto han trabajado, sino que simplemente cuando cumplen una edad tienen un derecho a un ingreso mínimo garantizado y subsidiado por parte del Estado. Esta reforma fue totalmente asimétrica, pues mientras los fondos privados de pensiones se encargaron de los antiguos y nuevos afiliados, los jubilados quedaron a cargo del gobierno. Así, los fondos privados iniciaron a operar con grandes excedentes de recursos, mientras se incrementó el gasto presupuestal en pensiones para el Estado. Ese tema de los fondos privados llevó a que 12 millones de colombianos en estos momentos estén afiliados allá. Y estos fondos de privados tengan unas reservas aproximadamente a los 230 billones que tranquilamente podrían estar en manos del Estado y de las entidades del Estado para poder administrar de la mejor manera y hacer un aseguramiento presente y futuro de los trabajadores en materia de seguridad social. Si bien el desempleo y la informalidad laboral que abunda en el país contribuye a la crisis del sistema pensional, el lucrativo negocio de los fondos privados es el principal obstáculo para que se dé una reforma que beneficie a los trabajadores y pensionados del país, una reforma donde pensionarse realmente sea un derecho. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación.
La crisis pensional en el país se ha profundizado por las cargas económicas que en los últimos años el gobierno le ha impuesto a los pensionados, a cambio de mayores privilegios otorgados al sector empresarial. De los 7 millones de adultos mayores que hay en el país, solo 2 millones están pensionados. Esto se debe por una parte a la alta tasa de desempleo, informalidad y tercerización laboral. Usted cuando tiene un contrato a 6 meses, usted no puede pensar en casarse, en tener hijos, porque eso implica un proceso de largo plazo. Y si no tiene siquiera la base de ingreso para proyectarse a 1 año, a 2 años, pues mucho menos para proyectar su vejez. Con la creación de los fondos privados se impuso en el país el régimen de ahorro individual, donde cada quien se pensiona de acuerdo al capital acumulado, a diferencia del régimen de prima media, donde los aportes de los afiliados van a un fondo común, donde todos aportan para pagar las pensiones de todos. Aquí se cambió esa lógica por una lógica de un aseguramiento individual, un ahorro individual, y ese ahorro individual lo que hace es que cada quien tenga que salvarse como pueda. Y simplemente los fondos de pensiones lo que hacen es ahorrar esa plata y cobrar una tasa además muy alta de administración para que el monto disponible para poderse pensionar sea cada vez menor. 2 millones de pensionados es una cifra muy baja, pero a esto sumémosle que el incremento anual de su mesada se realiza en base al índice de precios al consumidor y no con el incremento del salario mínimo. De entrada ya tienen menos de lo que recibe un trabajador. A lo largo del tiempo, esa ley 100 de 1993 nos impuso que nuestros incrementos no se establecieran sobre el incremento cada año que se le hacen a los trabajadores del salario mínimo en términos porcentuales, sino que nos aplicaran el IPC. Eso ha llevado a que nuestras pensiones cada vez vayan en caída libre. Desde 1993 a la fecha hemos perdido el 35% del poder adquisitivo de nuestras mesadas pensionales. Al caído caerle, porque además los pensionados, después de haber laborado durante años, deben realizar un aporte a salud del 12%, es decir, un 8% más de lo que cotizaban cuando eran trabajadores. Cuando éramos trabajadores aportábamos un 4% y ahora se nos obliga entonces adicionalmente a aportar un 8% adicional. Con esa rebaja, con ese costo que nos sacan a nosotros para la salud, que es el 12%, lo que queda es muy poco para el consumo. Y muchas familias que son de 5 o 6 personas que viven de estos ingresos, pues prácticamente son muy bajitos, y se pasan muchas necesidades. El 8% del aporte que deben realizar los empresarios al sistema de salud se trasladó a los pensionados, bajo el sofisma de generar empleo, un privilegio que le genera al sector empresarial grandes ganancias y a los pensionados más pérdidas. Los empresarios no están fomentando empleo porque este es un país que está lleno de informalidad y entonces los pensionados somos los que estamos llevando la mayor carga fiscal del presupuesto de la salud aquí en este país. El desempleo y la informalidad, sumado a la privatización del sistema pensional y a las pírricas mesadas que reciben más del 80% de los pensionados del país, son parte de la crisis que hoy afecta a los más viejos, pero que mañana nos afectará a todos. Si las cosas siguen como van, vamos a tener una bomba social. En 15 años vamos a tener cerca de 15 millones de personas mayores de 65 años sin la más mínima posibilidad de subsistir, sin el más mínimo ingreso, absolutamente desprotegidas. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender. Más de la mitad de los ahorros de los pensionados en el país son administrados por Porvenir, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo. El monopolio de los fondos privados y el negocio que estos hacen con los ahorros de los trabajadores explican en gran medida la crisis del sistema pensional. En la década de los 90, los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana se propusieron quebrar el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, lo que hoy es Colpensiones, para darle el monopolio del ahorro pensional de los trabajadores al sector privado. El Estado hizo un pésimo negocio con el sistema privado de fondos de pensiones, porque antes el Estado tenía todos los recursos y lo que hizo el Estado fue transferirle esos recursos a los privados
para que los privados los invirtieran en actividades financieras. 24 años después, el monopolio de los fondos privados de pensiones se concentra en Porvenir, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien administra el ahorro del 52,7% de los cotizantes del régimen de ahorro individual. Protección, que pertenece al grupo empresarial antioqueño y que maneja el 29,6%, seguido de Colfondos de Scotiabank, uno de los 5 grandes bancos de Canadá, y All Mutual, un grupo internacional de origen sudafricano que hoy maneja el 0,7% de estos ahorros. Hoy representan además las sociedades de pensiones los principales tenedores de la deuda pública. De tal suerte que es un negocio redondo, es un sistema oligopólico muy rentable para los administradores y definitivamente algo que seguirán usufructuando mientras se mantenga la concentración en solo unos pocos administradores. Con los ahorros de más de 6 millones de trabajadores que cotizan a los fondos privados de pensiones y que hoy representan 240 billones de pesos, estos grupos empresariales invierten en títulos de deuda pública, es decir, utilizan los ahorros de los trabajadores para prestarlos al Estado colombiano. El 26% aproximadamente de los ahorros de los cotizantes a fondos de pensiones en Colombia están hoy en deuda del gobierno. Entonces lo que hizo el gobierno fue transferirle los recursos que antes eran públicos a los privados y los privados ahora se lo prestan al gobierno. O sea que quedamos doblemente endeudados con el sector financiero y especialmente con los fondos privados de pensiones. Los fondos privados de pensiones obtienen además utilidades por administrar los ahorros de los trabajadores. Del 16% que estos cotizan cada mes, solo el 11% ingresa a la cuenta de ahorro individual. Los sacrificios de los empleados solo alimentan las enormes ganancias de estos fondos. Los fondos o las sociedades que administran fondos de pensiones cobran una comisión cada vez que el trabajador hace el aporte mensual de su nómina. Le quitan o le cobran efectivamente entre el 2 y 3% de dicho aporte y al final también sobre el saldo que vienen administrando cobran una pequeña proporción. Pequeña que para el acervo que ya hoy tienen, estamos hablando de 240 billones de pesos que administran las sociedades de pensiones, pues ya no es tan pequeño. ¿Cuál es la ganancia de un fondo de pensiones? La comisión sobre los rendimientos del capital del pensionado. Si el capital del pensionado, que incluso ha venido creciendo en mi cuenta particular y en la de casi todos, ellos siguen ganando es por la comisión sobre esos rendimientos. Entre menos nos paguen a nosotros, ¿sí?, mejor será la comisión para ellos. Por estar cotizando en un fondo privado como Porvenir, las semanas cotizadas y la edad no son un pero, ya que podría pensionarse antes. Hace 24 años los fondos privados de pensiones se vendieron y aún se venden como la solución a la baja cobertura, inequidad e insostenibilidad del sistema pensional. Fueron muchos los colombianos que abandonaron el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y se trasladaron a estos fondos ante la promesa de pensionarse anticipadamente. Para que tú puedas llegar a tener un capital para ganarte 2 salarios mínimos, ¿sí?, tienes que cotizar 40 años, ¿sí?, y tener un rendimiento bueno para que tu aporte llegue siquiera al 55 o 60% de tu mesada comparada con tu salario. Si se tiene en cuenta que el 70% de los colombianos gana menos de 1.200.000 pesos, se tiene que la mayoría de esas personas no alcanzan a ahorrar lo suficiente en su vida laboral para poderse pensionar. La gran mayoría de esas personas no alcanzan a tener una renta vitalicia en el sistema pensional, sino un retiro programado, que es diferente, porque el retiro programado, cuando se acaben los fondos, sencillamente el fondo privado les va a decir: señores, se les acabó su plata, no hay posibilidad de seguirles garantizando más pagos. Los fondos privados prometieron además que la mesada pensional sería superior al 75% del ingreso promedio de los salarios devengados en la vida activa laboral y se le sumaría una rentabilidad sobre el capital ahorrado. Una de las condiciones o garantías que nos daban era que podíamos tener una pensión igual o similar a la de Colpensiones. Hoy eso no se cumple. Hoy la gente, las personas, el candidato a pensionarse
se pensiona entre el 40 y el 45%. Las promesas de los fondos privados no se cumplieron y hoy existen 100.000 pensionados con una mesada por debajo de lo que habrían recibido en Colpensiones, mientras los ahorros de toda su vida laboral son invertidos por el sector financiero que recibe millonarias utilidades. La promesa de una pensión y por lo tanto de una vejez digna se convirtió en un engaño. Desde el sector financiero, fondos privados y organismos multilaterales se promueve una reforma pensional que busca acabar con el régimen público, reducir la mesada pensional, aumentar la edad y las semanas de cotizaciones. Desde el año 1993 se han realizado una serie de reformas pensionales en el país que han beneficiado a los fondos privados. Por eso no es extraño que sea la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, la que insiste en la necesidad de una nueva reforma pensional que continúe generándoles billonarias ganancias. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras lleva varios años, lleva mucho tiempo insistiendo en que se debe hacer una reforma pensional, y esa reforma pensional no es para beneficiar efectivamente a los ciudadanos del país, sino que es una reforma pensional que tiene el propósito de garantizar con mayores ingresos, con mayor flujo de dinero el capital financiero, que es lo que representa esta institución. Una de las propuestas de la ANIF es que a partir del año 2019 todos los colombianos coticen en fondos privados, una propuesta con la que pretenden monopolizar el sistema de pensiones y seguir negociando con los ahorros de los trabajadores. Lo que se está buscando de manera abierta también es que quede un solo régimen de pensiones, que quede el régimen privado de pensiones y que ese régimen de solidaridad intergeneracional público desaparezca. En el fondo lo que están planteando es una operación financiera de mejores condiciones para sus inversiones en este campo. Es decir, que el ahorro principal que hay en Colombia hoy, que es el ahorro de los trabajadores, estos más de 200 billones de pesos, tengan condiciones mejores para ellos poder especular en distintos tipos de papeles, bursátiles, etcétera, y obtener ganancias o por lo menos el apalancamiento casi gratuito de sus propias actividades bursátiles, financieras y económicas. La ANIF pretende además que se aumente en 5 años la edad de pensión, es decir, que los hombres se pensionen a los 67 años y las mujeres a los 62, y que las semanas de cotización pasen de 1.300 a 1.600. Mientras más esclavos seamos del mundo laboral, más ganancias obtienen los fondos privados. Pero ya no solamente es la ANIF, también FEDesarrollo y también la OCDE. Desafortunadamente esta intención de este gremio va a golpear directamente a los más pobres, a los más débiles del país y especialmente al sector de trabajadores. Las propuestas de reforma pensional de la ANIF no paran aquí. No solo pretenden que los colombianos trabajen más tiempo, sino que el porcentaje con el que se liquida la pensión sea menor. El 80% de nuestros pensionados que tienen salario mínimo se verían abocados, o los nuevos pensionados, a que su pensión esté por debajo del salario mínimo legal vigente. No vivimos con un salario mínimo, mucho menos vamos a vivir con 200, 300, 400 mil pesos. La reforma pensional, tal como hoy se plantea en el país, ya fue aprobada en Chile y Argentina, una medida impuesta desde diferentes organismos multilaterales que buscan seguir fortaleciendo el gran capital en detrimento de los trabajadores. Esto es una orientación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, que está trazando las líneas gruesas para los países subdesarrollados, y no solamente la reforma pensional, sino reforma laboral y reforma tributaria. El gobierno es representante de los grandes medios financieros, de las multinacionales, más no del pueblo colombiano. Y obedeciendo a esos intereses, pues trazan las pautas para hacer inviable todo lo que conviene al pueblo y a los pensionados, y beneficioso para los grandes intereses internacionales y nacionales del capital financiero parasitario. Si bien es cierto que el sistema pensional colombiano necesita una reforma, esta debe garantizar que prime la solidaridad y no el negocio privado de los fondos. Una reforma que garantice que el derecho a una pensión y a una vejez digna sean una realidad. Bajo mentiras
risas y promesas, muchos colombianos se trasladaron del régimen público de pensiones a fondos privados, a pesar que este cambio no les convenía. Hoy existe la posibilidad de regresar a Colpensiones y aquí les explicamos cómo. En los años 90, los fondos privados de pensión se vendieron como la mejor solución a la baja cobertura, inequidad e insostenibilidad del sistema pensional. Para ello utilizaron varias estrategias, engaños y promesas. Fueron muchos los colombianos que abandonaron en ese entonces el Instituto Colombiano de Seguros Sociales con la esperanza de obtener una mejor pensión. No cumplieron con el deber de explicar a la persona con claridad los pros y los contras de cada régimen, no le proyectaron a la persona cómo iba a ser su mesada ni sus condiciones pensionales en cada uno de los regímenes y se basaron más que en una información profesional, en una estrategia de marketing y de esa manera mucha gente en desbandada se fue para estos fondos y hoy están sufriendo unas consecuencias muy graves en el nivel de vida que van a tener al momento de llegar a la vejez o de pensionarse. En Colombia, los afiliados al Sistema General de Pensiones tienen la posibilidad de trasladarse de régimen por una sola vez cada 5 años y hasta que falten 10 años para cumplir la edad de pensión. Pero, ¿qué pasa cuando estos plazos ya se han vencido? Si analizando ese caso en concreto uno encuentra que esta mujer mayor de 47 o este hombre mayor de 52 años que está en el fondo privado, le conviene regresar a Colpensiones, pues es necesario presentar una demanda ordinaria laboral solicitando la nulidad o la ineficacia del traslado al fondo privado de pensiones y de esta manera lograr recuperar todas las condiciones pensionales más favorables de Colpensiones. Hoy existen 100.000 pensionados en los fondos privados con una mesada por debajo de lo que habrían recibido en Colpensiones, personas que tienen derecho a regresar al régimen que más les convenga. Hoy por hoy podemos afirmar que sí es posible regresar a Colpensiones a cualquier edad, siempre y cuando favorezca. Ese es el análisis que hay que hacer, siempre y cuando favorezca. ¿Por qué? Porque los fondos privados no asesoraron bien a las personas, los fondos privados podemos afirmar que muchos de ellos engañaron a las personas. Incluso hay personas que ya se pensionaron en el fondo privado y aún así pueden demandar y recuperar el régimen de Colpensiones. Educación y cultura. La pensión es un derecho adquirido por los trabajadores y trabajadoras. Son los ahorros de toda una vida laboral. Esta no es un regalo ni del gobierno ni de los empresarios. Por esta razón, ya se empiezan a escuchar propuestas de reformas alternativas que requerirán de la movilización y la unidad. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Mientras el mío presta un pésimo servicio de transporte, JIT Masivo, uno de los operadores, gana una demanda que le impone a la ciudad una multa que podría alcanzar los 370.000 millones de pesos. Dinero que saldrá del bolsillo de los caleños y las caleñas. Un fallo emitido por un tribunal de arbitramiento ordenó a Metrocali pagarle a JIT Masivo, uno de los operadores del mío, una suma superior a los 110.000 millones de pesos bajo el argumento de incumplimientos en los contratos. Ese fallo, ese laudo arbitral, nos pone una condición terrible porque nos condena a pagar por un lado 84.000 millones más 25 son 110.000 millones de pesos, pero que además hay una serie de cosas que también nos condena a pagar que pueden llevar eso a 170.000 millones de pesos. Es paradójico que mientras el Sistema Masivo Integrado de Occidente preste un pésimo servicio de transporte, sean los caleños y caleñas quienes terminen pagando una multa millonaria, que sumado a los intereses de los bancos podría llegar a 370.000 millones de pesos. ¿Con qué se van a pagar? Pues con la plata que pagamos nosotros de los impuestos. Los recursos, o sea, mucha menos inversión social. Y lo peor de todo es que se empiezan a pagar a 5 años o tienen una financiación y esa financiación, en términos generales y con la tasa de usura de los bancos, puede llegar a 200.000 millones más para pagar. Este fallo podría abrir las puertas para que otros operadores del mío interpongan nuevas demandas en contra de Metrocali, lo que seguiría poniendo en riesgo las finanzas de la ciudad.
Como este operador gana el hecho de que a él le reconozcan el 100% de la tarifa técnica desde el año 2017, pues los otros también, a pesar de haber firmado una cláusula, un otro sí, pueden exigir eso. O sea que nosotros estamos en una situación crítica donde prácticamente podemos tener colapsando las finanzas del municipio a raíz de esto. 10 años después de haber entrado en operación, El Mío no garantiza calidad, cobertura ni acceso a toda la población y poco beneficia la movilidad de la ciudad. Solo el 14.3% de la movilidad de la ciudad se hace en El Mío. El 70% de la población de los estratos 1, 2 y 3 no tienen acceso al Mío y por eso andan en pirata, en lo que sea, porque no alcanzan a entrar al Mío. No nos brinda solución, ni está lejísimo de brindárnosla. El Mío es un negocio que solo beneficia a empresarios, políticos y banqueros. De ahí la insistencia de la Alcaldía y Metro Cali de seguir concretando la implementación de un modelo de sostenibilidad para salvar este sistema de transporte. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo del licenciado Guillermo Ordóñez, actual presidente de la organización sindical. Buenas tardes, compañeros y compañeras. En el día de hoy vamos a tocar el tema de la prima media. ¿Por qué es tan importante tener esta prima media? Porque esta prima media le garantiza a los colombianos mejores pensiones. Porque es el régimen que está en el sector público. El sector público garantiza que las pensiones de los colombianos sean mejores. El régimen individual, que es el que promueven los fondos privados, es un régimen que solamente propiciará, así usted tenga un salario de 3 salarios mínimos, propiciará que usted solo pueda tener una pensión de salario mínimo. Los fondos privados siempre han querido acabar con colpensiones. Hay que salir en defensa del régimen público. No hay que dejar que los regímenes privados, que en un momento dado pueden colapsar, como pasó en países como Chile, en donde el sistema individual colapsó y hubo una debacle en las pensiones. Muchos chilenos perdieron las pensiones porque el régimen individual es un régimen que no garantiza que si el régimen quiebra, se le pueda garantizar a sus afiliados las pensiones. El régimen de prima media, que es el régimen estatal, sí garantiza porque está de por medio el Estado y no un ente privado. Entonces, como está de por medio el Estado debe garantizar sí o sí una pensión conforme a las normas vigentes. Y con respecto a las normas vigentes, debemos prepararnos para también salir a las calles para rechazar cualquier intento del gobierno Uribe Duque, Carrasquilla, en el sentido de reformar las condiciones que de por sí en este momento son muy precarias. No podemos admitir más aumentos de edad y más semanas de cotización. Estemos alertas, compañeros. Con el pueblo y con nosotros lucharemos por lo que el pueblo se merece. Hasta aquí, Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa por www.sutepvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta entonces.